Está grabando. Bien. Buenas tardes, jóvenes. En la clase anterior hemos finalizado la temática de la unidad 1. Vamos ahora a iniciar la unidad 2, que se denomina la intervención individual en psicología de la salud. ¿Verdad? Muy interesante esta unidad, por cuanto nos lleva, nos traslada a comprender cómo es la intervención que debe de hacer el psicólogo, la psicóloga, en la intervención individualizada, especialmente si estamos hablando de intervenciones en personas hospitalizadas o integradas, ingresadas en un espacio donde reciben atención en salud. Vamos entonces a pasar al tema que nos confiere esta unidad. Comenzamos con el primer tema. Este primer tema nos habla acerca de problemas psicológicos que tienen los usuarios y que están ligados, están unidos al proceso de la enfermedad. Recuerden que en psicología de la salud, y especialmente en la concepción dialéctica de la psicología de la salud, nosotros enfocamos el fenómeno en la búsqueda de un equilibrio en el campo de la salud, porque hablamos de que la salud tiene tres grandes áreas o esferas, como el ser, la salud física, biológica u orgánica. Tiene la otra esfera que es la salud social, ¿verdad? La interacción que tenemos con las demás personas y con el medio que nos rodea. Y en un tercer momento hablamos de la salud mental. La concepción entonces que tenemos es que el ser humano es un ser biopsicosocial. Por lo tanto, la salud tiene que ver con las tres dimensiones del ser. Y en ese sentido, hablamos entonces que al hablar de los problemas psicológicos ligados al proceso de enfermedad, nos mete, sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado, nos mete en esa dimensión tridimensional. Tridimensional. ¿Cuál? Bueno, lo biológico, lo psicológico y lo social. Y esto ligado a la búsqueda del equilibrio entre la salud y la enfermedad. Porque el proceso de enfermedad, como lo dice el tema, es un proceso. Una enfermedad no aparece de la noche a la mañana. Así la descubrimos. Pero en realidad, la enfermedad se ha venido gestando como parte de un problema, como parte del desarrollo del propio organismo y del propio psiquismo ligado a la interacción que tenemos con el medio social. Vamos a pasar entonces a desarrollar el tema. Veamos qué nos dice este tema. Nos plantea que el proceso de enfermedad puede tener un impacto significativo en la salud mental de una persona.
ya que la salud física y la mental están interconectadas de manera, diría yo, dialéctica. O sea, no se separan en la práctica. Hay algunos problemas psicológicos comunes que pueden estar relacionados con el proceso de la enfermedad. Y de eso vamos a ir como analizando cada uno de ellos. Hablemos para el caso de algunos padecimientos que generalmente son de índole psicológico, pero que siempre van a tener una implicación orgánica y también una implicación social. Eso hay que verlo dialécticamente. Si hablamos de la ansiedad y la depresión, se nos plantea que el diagnosticar una enfermedad, especialmente aquellas consideradas como crónicas o graves, que pueden ser en un momento dado, si hablamos de gravedad, podemos hablar de una enfermedad aguda. Crónicas hace referencia a una enfermedad que se está padeciendo, que la padece una persona por mucho tiempo, la ha padecido por años. Entonces, ya tiene un nivel de cronicidad, crónica. Y que en muchas ocasiones, a medida va avanzando esa cronicidad, la persona, el paciente, desde el punto de vista biológico, pues puede irse poniendo cada vez más grave. Hablemos, ejemplos para poder comprender. Hablemos de dificultades en los riñones. Muchas veces comienzan, la persona empieza a tener síntomas de un simple, lo voy a decir de esa manera, que de simple no tiene nada, pero simple mal de orín. Así decimos comúnmente, un mal de orín. Pero si a eso no le ponemos atención, ese síntoma del mal de orín, que es un calentamiento interno en todo el aparato urinario, y hablo de todo el aparato urinario porque tienen que ver los riñones, tienen que ver la vejiga, tiene que ver la uretra, tiene que ver el conducto, etc. Esto es todo un sistema que está implicado. Tenemos el síntoma, digamos, de mal de orín. Y tomate esta pastilla, le dicen a uno, o tomate tal cosa y se te va a quitar. Pero no, esto se viene repitiendo, y no le ponemos mayor atención. Y creemos que se va a quitar así por así. En realidad eso puede ser que se va gestando un deterioro en los riñones o en la vejiga o una infección en la uretra. Ya hablamos de una infección urinaria. Aquella orina nos sale caliente, sumamente caliente, de un color denso, amarillo, oscuro y con una gran pestilencia. Cuidado, ahí pasa algo. Pero se le deja. Aparecemos con dolores en la espalda baja. Algún cólico. Ay, ¿por qué no? A ver. Las razones para un cólico pueden ser varias, no solo una. Pueden ser piedritas en los riñones, en la vejiga. Pueden ser conformaciones de otra índole al interior de la vejiga, al interior de los riñones, de la uretra, etc.
Bueno, poco a poco esto se va volviendo crónico y va desencadenando alguna enfermedad cada vez mayor, hasta que viene a dañar el funcionamiento normal de los riñones. Ya viene el médico con otro tipo de exámenes, ya cuando estamos un poco más fregados, y nos dice, es que lo que está padeciendo es una insuficiencia renal. Y decimos a tomar pastillas. Y las pastillas, en lugar de ayudarnos, nos van a dañar más. ¿Por qué? Porque la pastilla nos va a quitar el síntoma, pero el síntoma no es la enfermedad. El síntoma es eso, es una reacción del organismo ante algo que no está bien. Está funcionando mal por alguna razón, por algún virus, por una bacteria, por suciedad, por un hongo, por la conformación de piedritas, llamadas cálculos, u otros componentes. O a lo mejor la ruptura de ciertos vasos sanguíneos al interior. Y por eso la orina nos sale oscura, tendiendo a rojiza. Ahí se va, y ahí le vamos dejando. Se diagnostica insuficiencia renal y la persona empieza a padecer cada vez más y más y más y más, hasta que llega un momento en que le dicen, mire, ya necesitamos hacerle limpieza de los riñones, porque los riñones ya no están trabajando. Entonces tenemos que hacerle una diálisis, ¿verdad? Que es prácticamente una transfusión de sangre. Sacan la sangre por una manguera y la meten por otra, pasándola por una máquina, por un filtro, para que la limpie, porque ya los riñones ya no están funcionando, ya no están limpiando la sangre. ¿Ven? Entonces, eso, de la noche a la mañana encontramos la enfermedad, pero la enfermedad ha pasado todo un tiempo, un periodo, unas condiciones, que es lo que la vuelven crónica. ¿Ven? Lo crónico se refiere a eso, al padecer algo, padecerlo, hasta que cada vez se vuelve más grave, como nos dice el documento ahí. Esta enfermedad, esta o cualquier otra, nos va a provocar ansiedad. Vamos a sentir ansiosos porque vamos a sentir que cada vez nos estamos poniendo más graves y la misma ansiedad está incidiendo en que nos pongamos más graves. Genera un estado de estrés psicológico. Aparte del estrés biológico. Aparte del estrés biológico. Entonces, nos provoca ansiedad. Y luego, el diagnóstico que tenemos nos va a llevar a una depresión. Entonces, nos dice ahí el documento, la incertidumbre sobre el futuro, la preocupación por el tratamiento que el médico nos da y la aceptación y adaptación a esos cambios en la vida cotidiana se convierten en factores que pueden contribuir a estos problemas. Pónganle atención a eso. Fíjense bien de los elementos que está hablando aquí. Primero, la incertidumbre sobre qué es lo que nos puede pasar en un futuro. Se van a paralizar los riñones. Van a dejar de funcionarme normalmente. Ya no me van a
purificar la sangre, no me la van a corregir, porque ellos ya están deteriorados. Y empieza la persona a manejar, a manipular situación, y eso le va provocando ansiedad, estados de ansiedad. Y la misma preocupación, el pensar que se va a poner más grave, también le va a traer como consecuencia depresión. También va a provocar eso mismo, la preocupación por el tratamiento. ¿Me va a quedar bien? ¿Me va a caer bien? ¿No me va a caer bien? ¿Me habrá dado el doctor lo adecuado? ¿Este tratamiento me podrá afectar otras áreas de mi organismo? ¿Me va a dañar el estómago, el intestino? Que de repente yo siento otras cosas. Estoy hablando hipotéticamente el ejemplo de los riñones, pero puede ser cualquier otra enfermedad. En todas se presentan situaciones similares. Entonces, indiscutiblemente esas cosas, todos esos cambios cotidianos que se van produciendo, van a contribuir a que se desarrollen estos problemas. Entonces, ven ustedes aquí, en este ejemplo que estamos brindando, esa relación, ese vínculo entre lo orgánico, cómo está influyendo en este caso en lo psicológico. Una persona ansiosa, una persona con estado depresivo, también va a cambiar, como dicen los conductistas, va a modificar su conducta hacia los demás, hacia el entorno, hacia la familia, hacia los vecinos, hacia los compañeros de trabajo, hacia los amigos, etc. Entonces estamos viendo ya una alteración en la esfera social de la persona. Ese es un enfoque dialéctico. ¿Comprenden? ¿Verdad? O sea, no tenemos que ver las cosas unidireccionalmente, sino multidireccional y multifactorialmente. Muy bien. Continuamos. Las preguntas, déjenlas para después. Ahorita no me pregunten. Ahorita vamos a desarrollar esto para avanzar. Negación y aceptación, que es otra condición psicológica. Hemos mencionado en otras clases, en clases anteriores a esta, que hay una condición psicológica en los seres humanos y que tiene que ver con el miedo, con el temor. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros tenemos temor de algo, sea por ignorancia o desconocimiento, o por una experiencia negativa, personal o de otra persona cercana a nosotros, surge ese temor y con ello viene una negación. Y con la negación viene la dificultad de aceptación. Hay una situación dual ahí, hay un dualismo interno. Como dice la psicología dialéctica, se aplica el principio aquel que nos habla de las contradicciones. Internamente, psicológicamente, la persona sufre una contradicción. Niega por un lado o acepta. Hay una negación y una aceptación.
El documento nos dice que algunas personas pueden pasar por un periodo de negación, en donde les resulta difícil aceptar la realidad de una enfermedad, tanto personal como de un familiar o de un amigo. Nos resulta difícil, nos dice. El llegar a aceptarlo puede llevar a algunas personas un buen tiempo. A otras lo logran asimilar más rápidamente, pero hay personas que les cuesta asimilar esa situación. Entonces la aceptación puede llevar más tiempo a algunas, menos tiempo a otras. Dado que esto es un proceso individual. ¿Por qué decimos individual? Cada uno tiene una estructura de personalidad que difiere de todos los demás. Difiere de los conocimientos que tengamos sobre la enfermedad. Difiere de comprender si hemos estado expuestos o no expuestos a los contaminantes de la enfermedad. Difiere del temperamento que tengamos, las reacciones que tengamos referente a la presentación de una mala noticia y tenemos un rechazo inicial, que es la negación. Difiere de cómo hemos desarrollado nuestro carácter, ¿ya? La formación del carácter que tan fundamental es, ¿verdad? Un carácter firme, equilibrado, fuerte, o es débil y es desequilibrado, pero todavía. Entonces, ¿cómo es? Por eso son las diferencias. Entonces, el que tiene un carácter fuerte, equilibrado, le va a tardar menos tiempo, va a invertir menos tiempo para aceptar esa nueva condición. Ahora, para aquellas personas que la negación se prolongue, esta puede afectar negativamente la capacidad de poder hacerle frente. Cada vez va a ir alargando, 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 y no va a desarrollar esa capacidad de poder poner frente, hacerle frente. Siempre va a estar negando. Y mientras eso sucede, pues tampoco se va a someter a un tratamiento que, si lo vemos desde la perspectiva preventiva, dependiendo del tipo de enfermedad, le puede salvar la vida, le puede prolongar la vida o le puede acortar la vida y llevarla a un mayor sufrimiento por no recibir adecuadamente y a tiempo un tratamiento. Es ahí donde entramos los psicólogos, ¿verdad? Ayudarle a la persona a aceptar su nueva condición. Claro, el psicólogo que hace esa labor ya debe de estar bien claro, conocer a profundidad el estado de salud de la persona a la que le queremos ayudar. ¿Qué es lo que veíamos en la clase anterior? Hablar de estrategias de afrontamiento. Le tenemos que ayudar a la persona a desarrollar habilidades de afrontamiento ante su situación, ante su condición. Hablamos ahora del aislamiento social, que tiene que ver con la depresión.
Las personas se enfrentan a enfermedades y a veces se sienten aisladas o incomprendidas, especialmente si la enfermedad es estigmatizada o poco comprendida. El aislamiento social puede empeorar la salud física y mental de la persona. No solo mental, física y mental. Y por lo tanto, afectar la calidad de vida de esa persona que padece la enfermedad. Y se lo digo por experiencia personal. Es cruel, así como lo oyen, es sumamente cruel el sentirse aislado por los demás, rechazados. Yo les he comentado que estaba estudiando un doctorado en pedagogía, en educación, con unos profesores, con unos doctores cubanos aquí en la universidad. Mientras estaba recibiendo clases, ya en el segundo año, pues estábamos en época de invierno. Y en esos días estaba de moda las gripes. A mí me dio gripe y por todo el estrés que venía manejando por el trabajo y el estudio, había descuidado un poco mi estado de alimentación. Y estaban las lluvias. Vean cuántos factores se unen. Estaban las lluvias que fueron empeorando mi estado de salud de la gripe, a tal grado que se me empezó a desencadenar una bronquitis. Yo seguía viniendo a clases y se me desarrolló bronconeumonía. Personalmente yo sentí tan feo. Yo andaba con mascarilla y venía a las clases. Me sentaba un poco a un lado de la puerta porque de repente me daban ataques de tos. Pero lo más feo era que los compañeros de mi clase, compañeros de aquí de la universidad, se alejaban de mí, me dejaban solo. Y cuando decían a formar grupos de trabajo en las clases, nadie quería trabajar conmigo. Y yo andaba protegido y yo sabía que tenía que proteger a los demás. Me daban fiebres. Estaba en una condición bastante lamentable. Hasta que por último decidí ante esa situación terminar ese módulo y retirarme. Me retiré. Un trabajo que tenía que presentar individual, lo presenté atrasado, con 2 semanas de atraso por las fiebres que a mí me daban. Y el coordinador, que de aquí, compañero de aquí, de la maestría, del doctorado en ese momento, le dijo a los docentes que no me aceptaran el trabajo. Yo tenía que enviarlo a Cuba. Yo hice el trabajo, apenas me empecé a sentir mejor, yo hice el trabajo y no me lo aceptaron. Entonces decidí así en ese momento retirarme del doctorado. Pero, ¿por qué les comento esto?
para que se den cuenta cómo el aislamiento y la incomprensión de los demás lo hacen a uno sentirse fuera de serie. Pero gracias a Dios, con todos los instrumentos y las herramientas psicológicas que poseo y el desarrollo de mi personalidad, que la considero bastante equilibrada, logré afrontar esa situación, aceptarla lo antes posible, y aquí estoy. Yo llegué a un momento en pensar que primero era mi salud, y que si los demás se sentían acosados por mí, por el estado de salud mío, y acosados o en riesgo, lo mejor era dar un paso para atrás. Y aquí estoy. Después el coordinador me estuvo buscando y me dijo, incorpórese Simón al siguiente grupo y todo eso. Pero yo consideré que no, que ya no. Esa es la situación. Y así hay otras experiencias personales, que les voy a decir, las experiencias uno no debe de verlas solo negativas, sino que deben de ayudarle para comprender a los demás. A mí me han ayudado mucho mis experiencias personales para poder comprender las situaciones que pasan los demás. Y ha enriquecido mi conocimiento como profesional de la psicología, así como lo oye. Y ha enriquecido mi personalidad. O sea, no hay que ver estos aspectos solo desde una perspectiva negativa. No, yo no permito que eso entre a mi persona. Por eso yo no me deprimo. ¿Ya? No es que no esté expuesto, claro que estoy expuesto igual que los demás. Bueno, les quería hacer este comentario, dado que se presenta la situación, para que comprendamos cómo el aislamiento puede afectar si la persona no tiene esas herramientas, como veíamos anteriormente, personológicas, que le ayudan al afrontamiento. Muy bien. El tiempo se nos ha agotado. Terminamos aquí la clase y nos vemos en la clase presencial la próxima semana. Pasen muy buenas tardes.